el mantenimiento y cuidado del instrumental quirúrgico. ¿De qué especialidades estamos acá? ¿Qué especialidades? Enfermeras de central, ¿qué más? Centro quirúrgico. Ya. Ustedes saben que al inicio no había pues la especialidad de central de esterilización, ¿no? Y las enfermeras quirúrgicas tenían que conocer todo lo que era el dominio en relación a lo que son todo lo que es proceso de esterilización. Y con el transcurrir del tiempo se ha ido normatizando, ha ido avanzando hasta que hoy en día ya hay la especialidad en central de esterilización, así como la de centro quirúrgico, con su perfil definido en ambos, pero eso no quiere decir que, por la experiencia, eso no quiere decir que la enfermera especialista en central de esterilización solo debe conocer de central de esterilización y no del ámbito quirúrgico, o viceversa. ¿Por qué? Porque están ligados tanto en el sentido de que ambas tienen una relación de comunicación tan estrecha, tan horizontal, que necesitan conocer de ambas especialidades. Es la opinión que tengo de acuerdo a la experiencia. No sé, ustedes de repente podrán decir, no, licenciada, la especialista en central, solo central. Y la quirúrgica, solo la quirúrgica. Creo que no es así. Debemos conocer ambos, ¿no? Por ejemplo, en el ámbito quirúrgico, las que son de la especialidad, ellos ya automáticamente cuando van a trabajar en la entidad, ellas saben que tienen que hacer su mapeo cerebral. Así como ustedes saben su mapeo cerebral en la central, donde está la área roja, el área verde, el área azul, ¿no? El área administrativa, etcétera, y todo lo que se hace en cada área. Igual, en la parte quirúrgica también, cuando ya sabe, la licenciada Norita va a ir a la sala 1 y hoy día va a hacer toda la especialidad de neurocirugía, porque en la sala 1 se opera neurocirugía, entonces ella ya sabe y tiene que organizarse mentalmente para luego plasmar y hacer su trabajo. Y básicamente es en 4 enfoques importantes que se diseña. El equipo quirúrgico, que tiene que ver con la programación de los recursos humanos, con quién voy a contar, quién va a ser el cirujano, los ayudantes, qué anestesiólogo está asignado, el personal de enfermería, quién está asignado al personal técnico, auxiliar, etcétera. Tengo que ver que en la programación esté a todo lo relacionado a los datos para yo poder organizarme. ¿Qué tipo de paciente es? Su edad, etcétera. ¿Cuál es el diagnóstico? No solamente nos interesa saber cuál es el diagnóstico, la operación a ejecutarse o a realizarse. Nos interesa saber, a ver, por ahí creo que me mencionaron que había también especialistas en centro quirúrgico. No solamente nos interesa saber qué cirugía se va a realizar, sino también qué más nos interesa saber para poder hacer un buen equipamiento de un quirófano. Por ejemplo, para la especialidad de neuro. ¿Ah? La zona a operar, ya, algo más. Tengo ya la operación programada, ¿no? Pero ¿qué más necesito saber? Necesito saber el diagnóstico preoperatorio con que esté ingresando ese paciente. Un ejemplo. La operación realizada, dice el paciente, se va a operar de una laparotomía exploratoria. Pero yo en mi cabeza, cuando alguien me menciona la laparotomía exploratoria, yo tengo más de 10 diagnósticos en mi cabeza. Y para yo poder saber
qué suturas debo tener, qué instrumental básico debo contar, qué instrumental específico debo contar, qué instrumental de especialidad debo contar. Tengo que saber cuál es el diagnóstico preoperatorio. Si no, no voy a poder hacer un buen equipamiento. Entonces, puede la mujer de 30 años se somete a una laparotomía exploratoria, puede ser por un problema de una miomatosis uterina, si es ginecológico. Puede ser por un problema de abdomen agudo quirúrgico. Puede ser por un problema apendicular, que tiene un problema de apendicitis aguda. Puede ser por problemas de cálculos biliares y por lo tanto tiene una colecistitis aguda o crónica, etcétera, 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 etcétera. Entonces, el instrumental va diseñado de acuerdo a el tipo de cirugía y al diagnóstico preoperatorio, porque es muy diferente la caja de instrumental que le voy a poner para una laparotomía ginecológica por una miomatosis uterina a la caja de laparotomía desde el punto de vista por problema de cálculos vesicular o cálculos en la vía biliar. Es muy diferente, es otro equipo de laparotomía. Para este es otro equipo. Entonces, en ese sentido, la enfermera quirúrgica hace todo su mapeo cerebral antes de participar en la cirugía y tiene que ver en función a estos 4 enfoques. Entonces, tiene que conocer el perfil preoperatorio, las condiciones como está ingresando, su diagnóstico, cirugía programada, los insumos que se van a requerir para ese tipo de cirugía y con respecto a qué equipos biomédicos se van a usar y que es indispensable que esté en el quirófano, y los instrumentales, que pueden ser básicos, pueden ser de especialidad o puede ser específico. Son 3 tipos de clasificación del instrumental. Ahí no le he puesto el específico porque ya es un instrumental mucho más especializado. Por ejemplo, si va a ser una cirugía de un clipaje de aneurisma, ahí sí se necesitan los 3 tipos, que yo como enfermera quirúrgica tengo que tener ABC, o sea, el instrumental básico de especialidad y el específico, para el clipaje de aneurisma. Pero para la miomatosis uterina, desde el punto de vista ginecológico, solo necesito los 2, el básico y el de especialidad. Ya ese es un poquito entrar más a fondo en lo que es respecto al instrumental. Entonces, este tema básicamente está enfocado a esto, y ahí quería llegar, a los instrumentos, al instrumental quirúrgico. Solo está este segmento de todo este mapeo cerebral, solo este segmento es el que vamos a abordar ahora. El instrumental de acero quirúrgico es una aleación de metales, de 3 metales básicamente, del hierro, del cromo y del carbón. ¿Tiene un tiempo de vida de cuántos años? ¿Qué dicen? El acero quirúrgico, todos en algún momento hemos usado un material de equipo de sutura. ¿Cuánto tiene el tiempo del tiempo de vida, del uso? De acuerdo a su mantenimiento correcto, de acuerdo a todo lo que es su lubricación, etcétera. ¿Cuánto? A ver. 2 años, 5 años, ¿ah? 30 años, 10 años, ¿ah? Dependiendo de, por eso pues, el tiempo de vida. Cuando hablo del tiempo de vida, me estoy refiriendo de acuerdo a las condiciones del fabricante, según las especificaciones técnicas del instrumental, en cuanto a su uso y en cuanto a la funcionalidad para el cual ha sido diseñado ese instrumento, se da en forma correcta durante todos esos años, te va a durar un tiempo estimado que sí lo tiene el fabricante. El acero quirúrgico, que es el instrumental que se utiliza, tiene un estimado de 10 años, si se da en buenas condiciones su uso. Pero ¿qué pasa si al cabo de 3 años ya las Kellys me están con las mandíbulas todas descalibradas, desaliñadas, las tijeras ya no tienen filo, la Metzenbau no parece Metzenbau, parece otra cosa? Exacto.
Porque no se ha dado un buen uso. En primer lugar, porque no se han dado un buen uso para la funcionalidad en el cual han sido diseñados. ¿A qué me refiero? Que la señorita es quirúrgica y la tijera de Metzenbaum le da al cirujano para cortar los hilos, las gasas, la malla, el dren, etcétera, etcétera, etcétera. Y la señorita que trabaja en central, como le trajeron la caja para hacer su procesamiento y va a contabilizar porque tiene que registrar y tiene que todo ya luego empaquetarlo y todo lo demás, lo deja caer, las pinzas tan finas lo deja caer, lo suelta, lo tira en la mesa como caiga. En fin, o sea, no hay el cuidado ni por parte de una ni por parte del otro lado, donde se procesa y ni tampoco por donde se usa. Hay otros tipos de metales que también son usados para la fabricación de este instrumental de acero, como es el níquel, el azufre, el titanio, que es mucho más caro, el titanio, entre otros. Los instrumentos representan un valor significativo dentro de las inversiones de la IPRES. ¿Qué dicen? A ver, les pregunto. ¿Los instrumentos de acero quirúrgico representan un valor significativo dentro de las inversiones de las instituciones prestadoras de servicio de salud? Sí, ¿por qué? A ver, el licenciado, ¿qué dice? ¿Licenciado o médico? Ah, ya, dígame, ¿por qué? ¿Por qué dice que sí representa un valor significativo, dice, en las inversiones que realizan las entidades? ¿Por qué creen? ¿Ya? Así es, pero dice, estas inversiones representan un valor muy significativo. El costo alto, no es barato. ¿Quién me puede decir cuánto está una Metzenbaum de 24 centímetros de longitud? Promedio, ¿no? Por acá dice la licenciada 180. Ahorita voy a sacar de mi monedero y le voy a decir que me traiga 2. ¿De verdad? ¿Cuánto? Metzenbaum de 24 centímetros de longitud. La de acero quirúrgico. Acero quirúrgico, no las corrientes. La de acero quirúrgico. ¿Cuánto? ¿No tenemos idea? 800 dice por ahí. Un poquito se pasó. Por ahí va. La Randall, la pinza Randall también, porque ustedes llegan, son especialistas en central, llegan ahí los instrumentos. Las Randall, que son de diferentes angulaciones, ya una de ellas, la de 90 grados. ¿Cuál es su costo? Es una pincita así nada más. ¿Cuál es su costo? Ese instrumental es de especialidad. No forma parte dentro de la clasificación del instrumental básico. Y por lo tanto, el instrumental de especialidad tiene un mayor costo que el instrumental básico. Y el instrumental específico tiene aún mayor costo que el instrumental de especialidad. Por lo menos una Metzenbaum debe estar bordeando entre sus 400 a 600 promedio. Yo lo dejé en 450 cuando hacía mis pedidos. Y las Randall sí deben estar sus 620, 650, 700 quizás. Una Randall. Y sabemos que para un paciente, ¿cuánto es el juego de Randall que se utiliza? Mínimo 3. No es 1, es 3. ¿No es cierto? Entonces, fíjense, ¿y a dónde quiero llegar? A que es tanto el valor que sí invierten las instituciones, la gerencia, la administración de una institución privada o pública, y a veces nosotros, los operarios, no le damos ese valor tan importante y trascendental para su uso, para su mantenimiento y para su cuidado. De verdad. Porque a mí no me supervisa mi jefa, no viene de mi departamento a decir, a ver, Luisa está lavando bien, está cogiendo bien, está instrumentando bien, si está utilizando
la tijera correcta, la pinza correcta y todo lo demás, no viene. Ese ya es mi conciencia quirúrgica, que hace que yo, como conozco el valor de las cosas, tengo que hacer el mejor cuidado posible de ese material. Existe la idea muy entendida de que el acero quirúrgico dice que es indestructible, resistente a todo tipo de agentes, que no se oxidan, etcétera. Eso es falso. Si no se da un buen uso, se va a oxidar y va a sufrir graves daños, que ahora lo vamos a ver más adelante. La utilización, desinfección, limpieza y esterilización del instrumental debe ser llevada a cabo por un personal sanitario, cualificado, entrenado, instruido, capacitado. No a cualquiera voy a poner a hacer este procesamiento. El cirujano también forma parte de todo este trabajo de mantenimiento y cuidado del instrumental. ¿Por qué? Porque tan solamente ser el responsable de la técnica quirúrgica, al igual que sus ayudantes, que son médicos, tienen que conocer sobre el uso del instrumental para el cual han sido diseñados. Ningún cirujano me puede exigir que le pase la tijera de Metzenbaum para cortar hilo, simplemente porque está al alcance inmediato. O ningún cirujano me puede decir, licenciada, ¿por qué usted me está haciendo la observación? Si yo soy el cirujano y yo soy el que opera. Doctor, pero ¿por qué me cortó el hilo de sutura con la tijera Metzenbaum? Para eso está la tijera de Mayo, para cortar en secciones superficiales, y la Harrington para corte en situaciones más profundas. Pero todo lo que es hilos de suturas. Entonces, si yo sé, entonces él no. Ah, no, pero acaso yo soy el señor. Sí, pero esto está a mi responsabilidad y mi cuidado. Así que la próxima vez le hago un informe por el mal uso del instrumental. Entonces el médico también forma parte de esta responsabilidad compartida. Cuidados específicos del instrumental. El tener un mantenimiento, un plan de mantenimiento en el servicio va a conllevar a que se eleve la vida útil de estos instrumentos. ¿Cuáles son los factores que alteran la conservación del instrumental? ¿Por qué creen que se puede alterar la conservación del instrumental? Personal de salud que no es idóneo para el servicio, no está capacitado, contrataron y pusieron, tú te vas a la sala de operaciones, tú te vas a central, tú te vas a la UCI, sin tener la capacitación respectiva que amerita para estas instituciones, para estos servicios especializados. Mínimo debe tener sus cursos de capacitaciones, sea en central de esterilización o sea en la parte quirúrgica. Químicos, por el uso de químicos fuertes, sean ácidos o sean alcalinos, por la dureza de las aguas, que también lo vamos a ver más adelante. Los detergentes enzimáticos también, el exceso del tiempo de inmersión de un instrumental en un detergente enzimático también va a traer problemas de la superficie de los instrumentos. Exposición prolongada a la humedad, abuso físico, limpieza incompleta, materia orgánica seca, solución salina, materia orgánica seca. ¿Por qué se secará la materia orgánica? Claro, ¿no? Porque Juanita dice, como ya son la 1 y ya salió la cirugía, me voy a almorzar y vengo a las 3 y recién lavo. Y lo deja el material contaminado, seco, con toda la materia orgánica. Y si no, la otra dice, no, yo soy mejor que Juanita. Así que yo mejor lo voy a dejar en el recipiente con el detergente enzimático. Y regreso a las 3 y luego le hago el proceso de la limpieza. Igual, ambas son cómplices y están haciendo un mal uso, ¿cierto? Porque los detergentes enzimáticos, si bien han sido diseñados para hacer la remoción y la eliminación de toda materia orgánica de un instrumento, pues tiene su cantidad específica y el tiempo de inmersión que debe estar el instrumental. No es 1 hora, ni media hora, ni más de 1 hora. El uso de la solución salina, que es el cloruro de sodio, que como tiene sales y si mantiene mucho tiempo
en contacto con esta solución salina, también puede producir alteración en su superficie. Miren, estas son algunas de las alteraciones en la superficie de los instrumentos. Tenemos acá la caja de traba, que es muy frecuente, la parte de las mandíbulas o de repente a veces la rotura de un instrumental, sobre todo la parte de la pinza, ¿no? La parte de la mandíbula. Todo lo que es la parte de oxidación, corrosión. Acá tenemos otros instrumentos también en estado de alteración de su superficie, está oxidado, descalibrado. Miren todo esto de la caja de traba. Cuando se selecciona un instrumental y se diseña un instrumental quirúrgico, tiene que ver mucho ciertos parámetros para su diseño, lo que es la elasticidad del instrumental, su resistencia, el tipo de la funcionalidad para el cual ha sido diseñado y que sea un instrumento anticorrosivo. Bajo esas condiciones es que el fabricante debe diseñar su instrumental de acero quirúrgico. Todo instrumento quirúrgico dice que se somete a dos fases, que es la pasivación y el pulido. Todo fabricante tiene que pasar por dos fases a los instrumentos una vez ya confeccionados. Vamos a ver acá su definición. ¿Qué significa la capa pasiva? La capa pasiva dice que es la resistencia a la corrosión de los aceros inoxidables. Depende de la calidad y del espesor de la capa pasiva. Quiere decir que si diseñan y fabrican una pinza, al final lo que es ya el diseño final, de repente, ¿cómo se podría? A ver, el diseño final del instrumental tiene que pasar por un método que es la pasividad. Y esto es una capa que le permite evitar que el óxido o que alguna fisura corrosiva entre hacia la parte más interna del instrumental. Cuanto más gruesa sea esta capa, la resistencia a la corrosión será menor. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo compro una Metzenbau, que normalmente el precio estándar a nivel internacional o nacional es de 450, y si yo consigo por otra empresa que me deja 220 soles, digo, uy, no, compro dos, compro tres a precio de dos, tres a precio de dos. Ustedes no saben que de repente quizás es de acero quirúrgico, quizás sí, pero de repente el grosor, el diámetro del grosor de esta capa pasiva que ha terminado al término del diseño es tan delgada, tiene un mínimo porcentaje de su espesor, que frente a 2, 3 golpes que se caiga la pinza, ya se va a empezar a hacer la fisura. ¿Me dejo entender? Ya. Vamos a ver acá. La capa pasiva se puede definir entonces como una capa de óxido de cromo que se genera por reacción, que lo recomendable, dice, debe tener 12%. Eso es lo que nos recomiendan. Entonces, cuando compremos una pinza, veamos cuánto es la capa pasiva que le ha puesto el fabricante y cuánto es la concentración del porcentaje. Me dice la norma que debe ser 12%, de ahí para a más. Pero ¿qué pasa si solo tiene 4%, 3%? Entonces es bien delgada, ¿no? No ha utilizado mucho de este cromo para poder proteger todo el diseño. Es como un baño, pues como un baño María, ¿no? Terminó la fabricación y la pinza lo coloca en esta sustancia de cromo. Y de acuerdo a la concentración, nos dice que debe tener mínimo 12%. Entonces de ahí de repente es el valor. Por eso es la diferencia que quizás me cobren un poco más que la otra empresa. Y ténganlo por seguro que si le dan un buen uso, les va a durar los 10 años. Mientras que el otro solo les durará unos 2 años o 3 años a lo mucho. La capa pasiva, dice, es una tuene película de óxido de cromo
es como una coraza, ¿ve? Un baño María, un baño que se le da al instrumental para poder evitar todo lo que es la corrosión. Es importante emplear técnicas adecuadas de manipulación y limpieza del instrumental, así como un personal capacitado para estos instrumentos. ¿Para qué? Con la finalidad de poder aumentar el tiempo de vida de los instrumentos. Entonces, todo instrumental de acero quirúrgico, que son las pinzas, pasan por estas dos fases, el pasivado y el pulido. El pasivado viene de la capa pasiva. Proceso donde se trata el instrumental con un baño de óxido de cromo. Permite que no entre o sea resistente a la corrosión. Y el pulido se refiere cuando se remueven áreas de posibles ataques de corrosión al producirse una superficie lisa y brillante. Si las superficies no presentan pulido adecuado, serán las primeras en sufrir corrosión. Entonces, el término de la fabricación de un instrumental quirúrgico tiene que terminar bajo esas dos técnicas, si se puede decir, para luego recién hacerle lo que es la comercialización al usuario final o a las entidades de salud. Por parte del fabricante, utilizando la mejor materia, ¿cuánto pueden durar los instrumentos? Por parte del fabricante, que el fabricante utilice la mejor materia prima, que quiere decir el mejor acero quirúrgico. Y por parte del consumidor, que somos nosotros, que nos va a permitir que utilicemos nuestros instrumentos para la función que han sido concebidos y vigilar los cuidados necesarios de su mantenimiento. Entonces, si el personal de enfermería es el encargado, entonces tiene que tener los conocimientos para hacer todo lo que es el procesamiento. Consideraciones para el lavado del material. Tiene que ver mucho el tiempo, el tipo de la temperatura para hacer el lavado, tiene que ver el detergente enzimático que se emplea y la calidad de agua que se utiliza. Con respecto a la calidad de agua, sabemos muy bien que todas las aguas contienen sales. El tipo y la concentración de las sustancias presentes en el agua potable, que es el agua común, también tiene alto contenido de sales. Tiene alto contenido de sales de metales. Entonces, es importante, el agua, dice acá, disolvente para materiales de limpieza, transmisión mecánica y térmica de la superficie en los objetos lavados si se utiliza lavadoras automáticas. ¿Qué problemas puede traer el tipo de agua en el cuidado y mantenimiento de los instrumentos? Por ejemplo, la presencia de las sales, sobre todo del calcio y del magnesio, y que es por ser un alto contenido de dureza del agua, va a formar incrustaciones en el instrumental. Forma incrustaciones, más adelante vamos a ver algunos dibujos. Si el agua tiene metales pesados como hierro, magnesio, cobre, va a formar capas rojizas. Capas rojizas, quiere decir que si ustedes ven el instrumental, la pinza, van a ver ligeras capas de color rojizo, un rojizo medio achocolatado, algo así. Si trae silicatos y ácidos silicílicos, va a formarse capas de apariencia vidriosa, o sea, pierde un poco el color del instrumental y ustedes van a ver que por algunas partes de las pinzas va a tener cierto así como si fuera un brillo exagerado. Y de ustedes dirán, uy, se está limpiando mi pinza, se está volviendo cada vez más blanquito. No, está perdiendo la capa de espesor, esta capa pasiva que decíamos que es el paso final de un diseño de un instrumento. Y si tiene ya formación de corrosión, es porque está mucho en contacto con los cloruros, que son las sales, y que hay en el agua. Cuando nuestro instrumental tiene
una tinción dorada. Habrán visto, ¿no?, sus instrumentos. A veces tienen inclusive unas manchas medias marrones, a veces unas medias negruzcas, unas medias rojizas oscuras. Entonces, tiene que ver con el tipo de metal, con el tipo de detergente, con el pH del detergente, si es muy alcalino o es muy ácido. Con todo eso tiene que ver. Si el detergente enzimático es muy alcalino, entonces va a formarse una mancha gris, media grisácea negra, causadas por desinfectantes rojo café, causadas por exceso de calor, puede ser de varios colores, como un arco iris, tiene varios colores. Hay un exceso de calor. ¿Qué quiere decir? Que el método esterilizante no está en las temperaturas adecuadas. El método autoclavable, que generalmente van estos instrumentos, ¿con cuánto de temperatura trabaja? A ver. Sí, la autoclave. ¿Cuánto? 134. Es la única temperatura que yo puedo esterilizar el instrumental. Exacto. No tengo dos temperaturas que ya están normatizadas en el manual, todo, y que ustedes lo manejan. Entonces, las 134 grados y también de 121 dependiendo del tiempo. Entonces, pero ¿qué pasa si yo excedo y pongo 150? Pues, ¿no? Lo programo en 160 grados, 180. Entonces, no es que, como es un paciente muy contaminado, voy a ponerle en 160, dice la señorita ahí de central. Va a matar todos los microbios. Ese es un concepto equivocado. Exacto, claro que sí. Entonces, también el exceso de calor, más de lo permitido y reglamentado, puede también dañar la capa del instrumental quirúrgico. A eso quiero llegar. El instrumental quirúrgico puede sufrir dos tipos. Si es que ya está un poco deteriorado y vamos a mandarlo a hacer un mantenimiento, ya no preventivo, sino correctivo, ¿no? Porque preventivo es antes que suceda, ahora es correctivo, ya pues está dañado, no se lo cuidaron bien, tiene solamente 1 año y medio el instrumental. Entonces la empresa, quien se va a encargar de hacer el mantenimiento, va a hacer su diagnóstico de los instrumentos y nos dirá si es una corrosión superficial o es una corrosión profunda. Cuando es una corrosión superficial, nos habla de que el instrumental está oxidado. Los instrumentos de corte, el calor húmedo, dice, y otros productos químicos de limpieza pueden provocar la oxidación de la superficie y con ello su decoloración. Pero ¿qué pasa si ya tiene una corrosión profunda el instrumental? Estamos hablando de que se ha producido un picado en el instrumento y que eso puede ser causada por contactos con niveles excesivos de cloruro, de sales. El picado leve puede ser removido a través del pulido y el picado severo, profundo, puede producir falla en el instrumental. Y por lo tanto, de hecho, que su mantenimiento va a requerir un mayor costo. Entonces, cuando ya ustedes vean lo que es la utilización de una empresa tercerizada que les pueda brindar estos servicios de mantenimiento y les salga con un diagnóstico qué es lo que tienen sus cajas de instrumentales, entonces van a ver si es realmente una corrosión superficial o una corrosión profunda, y de acuerdo al daño y los factores que ocasionan estos puntos de corrosión. La conservación del instrumental tiene que ver mucho con varios enfoques. Uno de ellos es el uso adecuado de lubricantes, que ayuda a prevenir, dice, el manchado, la oxidación, marcas de agua y todas las partes del metal. Acá hay algunos les pongo ahí porque esos les dejo, algunos que lubricantes muy usados. Yo he usado, de los que les estoy poniendo, he usado 2, todavía los sigo usando en la parte privada,
y me ha dado muchos beneficios. Lo importante es que sean lubricantes no tóxicos para el operario, para nosotros, sean efectivos, sean biodegradables, y también tienen que ser compatibles con el método de esterilización, porque acuérdense que estos instrumentos van a ser esterilizados. Este es otro, que también es lubricante no tóxicos, son hidrosolubles, soportan altas temperaturas del autoclave como 134 grados, no son grasosos, no son pegajosos. Este es otro, y esto que también se usa mucho. Este lubricante dice que es inhibidor del óxido, previene el moho, previene las manchas, todo lo que es la parte de corrosión. Se puede usar de manera manual o en lavadoras automáticas, puede soportar también altas temperaturas, son 100% biodegradables, no emana mal olor, no es tóxico para las vías respiratorias, soluble en agua y es compatible con los métodos de esterilización. Muy bien, otros cuidados que hay que tener en cuenta con los instrumentos, por ejemplo, hay instrumentales que tienen una punta, una mandíbula muy fina, muy delicada, vascular, si podríamos decir. Hay que usar protectores de punta de instrumental, ¿no? Eso en la parte de lo que es central de esterilización lo debe manejar muy bien, que hay de diferentes tamaños, lo venden las empresas, o de lo contrario también, si no lo tenemos por alguna compra de alguna empresa, lo podemos hacerlo convencional, ¿no? Lo convencional, ¿no? Lo podemos proteger. Yo a veces no tengo esto en la central y cuando mandan de los quirófanos les pongo de manera convencional y protejo las puntas de mis lápices, las puntas de mis pinzas muy finitas, sobre todo las vasculares, o cuando se hace lo que es el uso de los electrocauterios de los bipolares, los convencionales bipolares, que hay que proteger la punta, ¿no es cierto? Convencional me refiero que si no tengo estos que son de diferentes tamaños, transparentes y adecuados, los convencionales me estoy refiriendo de repente al polietileno de una sonda de Nelaton de diferentes calibres, que es aceptable y se puede proteger las puntas, a eso me refiero. Y otras formas de cuidar también pueden ser las cintas de identificación de instrumental, que son cintas que van a permitir el control y seguimiento de los instrumentos. Se adhiere firmemente a los instrumentos, vienen de varios colores, colores enteros, colores a rayas, combinados, vienen de diferente medida, pueden ser de 174 pulgadas en cuanto a su longitud y en cuanto a diámetro de ancho, 1/8 de pulgada, ¿no? Son bien delgaditas, menos de 1 centímetro, 1/8 de pulgada. Muy bien, a nadie dice le faltan fuerzas, lo que nos falta puede ser que nos falte voluntad, ¿no es cierto?, para poder hacer cambios en nuestra institución, para poder compartir esto con nuestras jefas o nuestras entidades superiores que permitan adecuar, modificar o replantear algunas cosas de mejora en los procesos de todo lo que es la atención hospitalaria.